propio evento. Eso no sucede. En cambio, en Guayaquil sí hay una, diría yo, larga tradición que no es una buena señal de que por disensiones políticas coyunturales resulta que una fecha histórica termina generando, en vez de unidad, división, lo cual de modo propio es una suerte de sinsentido, ¿no? Porque justamente en fechas de esta naturaleza uno rescata una identidad común de una manera u otra a través de la recordatoria o de una fecha de fundación o alguna fecha patria, como pueden ser el 9 de octubre, el 10 de agosto. Entonces, en verdad no es una buena señal y creo que en ese sentido, como país, estamos atravesando un mal momento. Las disensiones políticas nos están consumiendo y al ciudadano común este tirijala, este pulso constante en torno a apoderarse de la justicia, por ejemplo, no es algo que nos convoque a poner mayor atención e interés alrededor de lo que está sucediendo, salvo que son cuestiones de los vicios políticos que desgraciadamente nos acompañan ya demasiado tiempo y que finalmente nos tiene un escenario en el cual un país que podría crecer al 4 o 5% sin problema, resulta que está en este momento con la controversia si está en estado de recesión económica o no, al tenor de un informe recientemente presentado por el Banco Central. Alcides. Sí, Roberto, el tema petrolero, ¿verdad? Esto de qué hacemos con el bloque 43 del ITT que pertenece al Parque Yasuní, que como sabemos con la consulta pues tiene que cerrarse los pozos. El gobierno ha dicho que le den un plazo de 3 años. La Corte Constitucional como que está reacia. ¿Qué hay que hacer con esto, Roberto, a tus juicios? Mira, no es una solución tan fácil cerrar el campo. Hay aspectos técnicos involucrados, hay presiones de pozo que hay que considerar. No es cuestión de esto que tú cierras la llave y ya se cierra el pozo. Es decir, es un tema que tiene mayores complicaciones que cualquiera puede asumir en la medida que no tenga información de cómo esto funciona, se realiza. Entonces, es decir, de que, por ejemplo, tú para levantar el campo necesitas un presupuesto. ¿Tienes la plata para levantarlo? No la tienes. Todo el mundo sabe que no hay plata para hacerlo. Levantar ese campo cuesta 1.700 millones de dólares. Es decir, cuesta tanta plata como montarlo. Y de hecho necesitas reformas a la ley de hidrocarburos, al Código Orgánico Ambiental. Son temas de los que no se habla. Necesitas normativa secundaria del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Tampoco tienes esa normativa como para dar ese paso. Entonces, desde luego, cuando la Corte Constitucional viabilizó la consulta popular indicando que si ganaba el sí, había apenas un año de plazo para levantar el campo, pensaron pues que era como levantar un campo de Boy Scouts, ¿no? Las tiendas de campaña y la utilería relacionada que podría tener un espacio de esa naturaleza, pero en el caso de un campo petrolero, el tema es bastante más complicado. El hecho mismo de que en las provincias donde se explota petróleo, particularmente Orellana y Sucumbíos, triunfó el no. Y cuando esa fue una consulta popular que debió dirigirse a la zona directamente afectada y no hacer una consulta nacional en donde hubo de por medio una trampa de tipo jurídico a la que se prestó esta Corte Constitucional progre. En verdad, yo estoy un poco sorprendido de cómo este tema no es objeto de la mayor atención por parte de las autoridades nacionales para encontrarle alguna salida que pueda ser medianamente racional, porque finalmente cerrar el pozo, imagínense en este momento ITT produce 1.000 millones de dólares al año, eso equivale a 3 puntos del IVA, a una reforma tributaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar ese ingreso al erario nacional y después nos vamos a ver abocados a promover una nueva reforma tributaria para subir el IVA de 15 a 18%. Entonces, hay mucho desarreglo, mucha disfuncionalidad alrededor de eh, todo esto en que estamos metidos. Es justamente por estos casos como el de ITT que Ecuador es un país que tiene tantos tropiezos en cuanto a su desarrollo. Y hoy por hoy tenemos
problemas abrumadores de seguridad, de desempleo. Y reitero algo que dije hace un momento, un país con tanto potencial, con tanta riqueza, abocado a discutir el levantamiento de un campo que igual produce ingresos por $1.000 millones, no hace sentido, realmente es algo desquiciante. A mí como ciudadano y como alguien que ha estado ligado a la cosa pública tantos años, esto yo lo veo como algo sumamente decepcionante. Y es una, entre otras razones, por las cuales el país en este momento está tan deprimido como está, con tantos problemas y sobre todo, diría yo, con algo relacionado al hecho de que no es hoy por hoy un país amigable con las juventudes en términos de oportunidades, de empleo. Lo decía el otro día, los jóvenes se van a estudiar afuera, no quieren regresar al Ecuador. Y si regresan al Ecuador con un título universitario a primer nivel para ganar un sueldito que obviamente no está a la altura de sus expectativas porque afuera le pagan de entrada 4 o 5 veces más, de manera tal de que menciono estos temas porque deben invitar a la reflexión de todos los ecuatorianos alrededor del momento que estamos atravesando y en particular de este caso que estamos citando del ITT, que no es sino algo completamente descabellado. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Romina, ¿alguna última inquietud para el ingeniero Aspiazu? Sí, pero ¿cuál va a ser la solución? Porque ya la consulta popular fue realizada, ya hay una orden que se debería de cumplir, todavía no se especifica bien si debe ser en agosto de este año o podría prolongarse hasta febrero del 2025, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál realmente va a ser? Mire, Romina, honestamente yo mismo no lo sé. Debemos partir del hecho de que esto fue un fraude, porque le preguntaron a la gente con una pregunta que databa de la época que no estaba explotado el campo. Entonces, partiendo de esa base, ahí hay un vicio jurídico constitucional muy grave, el hecho mismo de que la propia Asamblea Nacional autorizó la explotación de acuerdo a lo prescrito en el en el artículo 417 de la Constitución. Hay muchos temas de por medio, o sea, yo siempre he manejado la posición de que la consulta popular ITT debería ser revisada de alguna manera y bueno, veremos qué pasa. A principios del próximo año se reconforma la Corte Constitucional y podría ser ese un escenario en el cual podríamos reconsiderar este tema, pero en la actualidad yo no le veo esto una salida clara. El propio gobierno habló de una moratoria de 5 años a inicios de 2024, pero en verdad no le ha hecho un seguimiento al tema y nunca tuvieron un operador político para que maneje la interrelación o interactuación con la propia Corte Constitucional, que obviamente metió la pata, porque si hubieran tenido algún tipo de asesoría técnica, hubieran sabido que el campo no podía desmontarse 1 año, sino que requería al menos 5 años, porque ahora hablan de 3, pero ni siquiera en 3 van a salir. O sea, el tema es bastante más complicado que como mucha gente de manera simplista pueda verlo. Sí, y creo que tampoco el gobierno ha trabajado en un plan económico, ¿no? Ya que usted comentaba los 1.000 millones que nos produce ese campo y veo que el gobierno nacional no ha trabajado en cómo se reemplazaría esos 1.000 millones o usted sabe algo al respecto de eso. No, no sé cómo van a suplir la pérdida de los 1.000 millones, ni tampoco de los 1.000 empleos directos que genera el campo a comunidades locales. Esto sin hablar de las actividades indirectas, porque finalmente el campo es una especie de emporio económico, de clúster, que relaciona pues con muchos servicios que se le prestan desde el punto de vista de transporte, alojamiento, alimentación, es decir, no son únicamente los que trabajan ahí, sino que los que trabajan en empresas, en su mayor parte pequeñas, de la zona de la provincia de Orellana, que evidentemente van a perder posibilidad de generar ingresos y darle trabajo también a alguna gente que lo va a perder. La parte social tampoco ha sido suficientemente reflexionada y eso de que el turismo, como dicen los de Estados Unidos, va a compensar la pérdida del ingreso petrolero,
pues se hacía un cálculo de que eso supondría meterle a la provincia de Orellana 2 millones de personas al año. ¿Usted cree que eso es factible? La verdad que no, ¿no? La verdad que es algo no solamente absurdo por donde se lo mire, ¿no? Sino que uno dice, bueno, el razonamiento de uno, ¿qué pasa? Porque la gran mayoría votó a favor de esto, ¿no? Fue una pregunta tramposa, fue en efecto también un muy mal momento además político del anterior gobierno, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el actual presidente de la República dijo que estaba a favor de que se cierre el ITT y cuando ya llegó al gobierno, pues se dio cuenta de que eso en la práctica no es tan fácil, pues, y que las cosas, si ya estaban tan complicadas, sin el ITT, que además cuesta como 400 o 500 millones de montarlo, además, no solo lo que Más, deja, más, mira, ¿cuánto costaría de montarlo? como no menos de 1.500 millones de dólares el desmontaje de 12 facilidades que existen ahí en Bloque 43, Campo ITT, y cada una de unas 4 hectáreas por ahí, para que tengas un referente. Imagínate si estamos haciendo un esfuerzo tan grande todos los ecuatorianos, que quitando el subsidio a los combustibles extra y eco, no llega ni a 400 millones en este año, luego subirá un poco. Allá costaría 1.500 millones solamente eso. Entonces, realmente mm, se cae de maduro el análisis. Roberto, que tengas un muy buen día. Gracias Igualmente, por estar con nosotros y felices buen fin de fiestas, ¿ah? semana. Igual, abrazo, cuídate. Hasta luego, Romín. Hasta luego. Muy bien, el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada ha estado con nosotros esta mañana, además editorialista del diario El Universo, como lo dijimos al principio. Estamos en las fiestas de Guayaquil, viva Guayaquil, de mis amores, en este 25 de julio. Estamos, lógicamente, con todo el ánimo y también pues, no sé si la palabra solamente civismo, sino el gusto de encontrarnos en las fiestas guayaquileñas. Y ojalá que la gente, en su gran mayoría, pueda disfrutarlo y sobre todo con seguridad, Romín. Así es, con seguridad y también recordando y tratando siempre de que los guayaquileños nos quedemos en Guayaquil, porque esa es una costumbre que todavía no hemos podido lograr, pero ahora que el país y que la ciudad se encuentra en la situación que se encuentra, creo que es una oportunidad para visitar lugares comerciales en Guayaquil, apoyar a los guayaquileños y festejar las fiestas en nuestra ciudad. Claro que sí, apoyar, como bien dice Romina, a los mismos empresas guayaquileñas, que la gente salga, que haya el turismo interno, no solamente de otras ciudades del país, sino de acá mismo, y que puedan salir a disfrutar, a consumir, que eso se traslada además en beneficios para todos. Para todo trabajo, que vayan a la calle Panamá, al Puerto Santana, al Malecón, a los lugares turísticos a disfrutar de las fiestas de Guayaquil y que obviamente las autoridades puedan hacer, que hayan podido trabajar en un plan de seguridad mucho más